¿La asistencia está por ahí? Sí, sí, yo. ¿Alguien del CEP? ¿Alguien del CEP? Bien. Bien, hoy día vamos a ver varios temas. Como dijimos la semana pasada, no tienen algunas modificaciones a la en estos temas vamos a encontrar algunas modificaciones al algoritmo habitual del soporte vital. Entonces necesitamos estar muy atentos para identificar qué cambios vamos a encontrar. Les quiero comentar que ustedes van a vivir todo esto, van a ser médicos generales, van a trazar sus CERUs, van a trabajar en postas, y lo que van a usualmente hacer en el hospital del MINSA, por ejemplo, va a ser recibir todo aquello que se no recibe. NNs, pacientes en accidentes de tránsito, van a estar al pendiente de los pepeados. Entonces son situaciones muy comunes. Por ejemplo esta, ¿no? La de las inundaciones en barrios no preparados, la de atención a personas intoxicadas o envenenadas, y también la de atención a personas en abandono, ya tanto sean ancianos o niños, que son justo población vulnerable. Entonces necesito que lo interioricen como parte de lo que les va a pasar en el CERUMS y en su vida profesional como médicos generales. Y algunos de ustedes que tengan la mala suerte de decidir ser médicos emergencistas. ¿Sí? Empezamos con Snoopy. Snoopy, ¿qué te dice? Tiene frío, ¿no? La escala de Suiza para reconocer hipotermia y para clasificar la hipotermia me parece sumamente didáctica. Clasifica la hipotermia en 5 dependiendo de cuál sea el estado clínico del paciente. 1, si es que está consciente y tirita. El tiriteo es un mecanismo de defensa para producir calor. Si tienes un paciente que está consciente y tirita, hazlo hacer lagartijas, que corra. ¿Por qué? Porque necesita hacer más calor. Solo el tiriteo puede que no sea suficiente. 2, el tiriteo desaparece y el paciente entra en una alteración del estado de conciencia. 3, el paciente está en coma o inconsciente. A partir de aquí la cosa va en declive, en parada cardíaca o en alteración del gasto cardíaco y en muerte por hipotermia. En un examen del ENAM les digo así, ¿no? La escala de hipotermia y la temperatura más o menos esperada. Empezamos con un 0, que es la temperatura normal entre 35 y 37. Vamos con un 1 con este tipo de alteración o leve, entre 35 hasta 32. Vamos con un 2 hasta 28. Vamos con un 3 hasta 24. Ya bajamos de 30, miren. Bajamos de 30, apenas bajamos de 30, podemos estar en un estadio 3 o inconsciencia. ¿Y por qué les digo 30? Es justo lo que pasa entre moderado y severo. Recuerden el número 30 porque el 30 es maniobras de resucitación. Vamos a verlo más adelante, qué es lo que estoy diciendo. Ahora, vamos con el diagnóstico. Tenemos que sospechar hipotermia en pacientes o en personas o en una población vulnerable. No necesito estar en el Ande, no necesito estar en Canadá, donde hay menos 20 grados centígrados, menos 40 grados centígrados. Basta con que tenga una población de riesgo, es decir, niños o ancianos, y un factor determinante más. Por ejemplo, situación de abandono o húmedos por lluvias o expuestos a drogas, alcohol, ¿ya? Entonces, el entorno, la historia clínica nos va a decir mucho sobre por qué este paciente entró en hipotermia. Para diagnosticar la hipotermia, tendría que usar un termómetro de lecturas bajas. La mayor parte de termómetros son de lecturas altas, como el termómetro de mercurio, que se dilata con la temperatura más elevada. Pero ¿y qué hace con la temperatura más baja? No se encoge. Entonces,
necesitamos termómetros de lecturas bajas, por ejemplo, digitales, con lecturas esofágicas o rectales. Snoopy también te dice que cuando hay hipotermia hay cambios secundarios a la hipotermia, principalmente ahorro del consumo de oxígeno, lo cual en realidad es bueno. Así es como revivieron pues el Capitán América, ¿cierto? Bueno, fuera de la ficción, sí se está pensando en recalentar a un humano que fue planificadamente pues puesto en criogenia. Es una noticia medio rara, pero ahí vamos haciéndole el seguimiento. ¿Qué pasó? En teoría, el consumo de oxígeno bajó muchísimo, pero igual necesitaba de soporte. Entonces, ¿qué te dice? El consumo de oxígeno es mucho menor, hay mucha más probabilidad de sobrevivir. Tendrías que hacerle un monitoreo de por lo menos 1 minuto para verificar si es que el paciente ha muerto o no. Entonces no puedes declarar muerto con 10 segundos de sistole, tienes que hacer un monitoreo de ¿cuánto? 1 minuto. Pero doctora, tiene pupilas dilatadas. Sí, pero ¿qué te digo? No define si es que el paciente está vivo o no. Puede ser que sea una conmoción cerebral, que esté con una injuria cerebral, que se recupere cuando recupere temperatura. Bien. ¿Qué más se dice? El cerebro puede resistir 10 veces más a las situaciones de bajo gasto. Entonces, es probable que este paciente sí tenga una recuperación neurológica normal o casi normal. El metabolismo es lento y por lo tanto la adrenalina que le van a colocar no va a tener mucha acción. No coloquen adrenalina hasta que tengan más de 30 grados centígrados. Punto de vital importancia. Doblen los intervalos. Cada 3 a 5 minutos. Nada, cada 6 a 10 minutos. Adrenalina cada 6 a 10 minutos. A partir de 35 grados ya hacemos manejo habitual. ¿Sí? Ojo, son modificaciones del algoritmo de soporte vital avanzado habitual. ¿Ya? Siempre hay que descartar otras causas de parada y sospechar que llevó al paciente a ese estado. De pronto tenía hipercalemia, hipocalemia, de pronto tiene una toxemia, una intoxicación. Entonces, por favor, siempre sospechen y busquen sus H's y sus T's. En cuanto a las arritmias, por favor, retrasen las descargas hasta que tengan más de 30 grados. Por eso les digo, 30 grados es la temperatura para empezar a hacer el soporte vital. Obviamente, con presiones y ventilación, pero medicación y descargas a partir de 30. Pero doctora, ¿tiene bradicardia? Sí, pero no la trates porque debe ser por la hipotermia. Si persiste con bradicardia a partir de 35, dices, bueno, tendríamos que tratar la bradicardia. ¿Ya? ¿Y cuál es su función de ustedes? Recalentar al paciente. Para el recalentamiento, entonces podemos utilizar medidas generales, recalentamiento pasivo y el activo. Medidas generales: retirar del ambiente frío, por ejemplo, sacar del charco de agua, evitar la pérdida de calor, secar, colocar mantas, algo que evite que escape el calor, ya es recalentamiento pasivo. El tiriteo, cubrir con algo, el recalentamiento activo es irradiar algo, irradiar calor o ingresar líquidos o ingresar algo caliente. ¿Qué te dice Juanín? Puede que necesites reponer gran cantidad de fluidos. ¿Por qué? Porque los vasos se vasodilatan. Háganle caso a Juanín. Para el recalentamiento activo puede ser un recalentamiento externo o interno. Externo se refiere a en medidas no invasivas, por ejemplo, colocar calor, evitar que se pierda calor, por ejemplo, estas que son mantas térmicas, que las podemos encontrar en hacer operaciones. ¿Sí? Y recalentamiento activo interno se refiere a ingresar fluidos, ya sea intravenosos o por un lavado gástrico con contenido tibio,
pueden ingresar hasta contenido vesical tibio, recordando que siempre el recalentamiento activo externo alcanza 1 a 1.5 grados por hora, pero el interno, miren, de 8 a 12 grados por hora. Entonces te conviene recalentarlo pronto para llegar a 30 grados y empezar a colocar tus desfibrilaciones, tu adrenalina, todo lo que quieras hacer con él. En este apartado de hipotermia vamos a hablar un poquito sobre enterramiento por avalancha. En el CERUMS, ¿dónde irán a parar? Si a mí me hubieran dicho que cuando saliera de la universidad que iba a enfrentar una pandemia, no lo hubiera creído. Pero créanme que puede pasar cualquier cosa. Y estamos en un país muy biodiverso, muy geodiverso, entonces necesitamos estar preparados para lo mínimo y para lo peor. ¿Alguien reconoce dónde queda esta foto? ¿De dónde podría ser esta foto? La libertad. ¿Mm? La libertad. ¿Qué? La libertad. La libertad, más o menos. Es de Ancash. Había hasta una propaganda de eso. Yungay. Yungay fue un pueblo en las faldas del Huascarán. Hubo un terremoto. La mayor parte de la población estaba en sus casas, una parte de la población estaba en el cementerio que era en alto. Después del terremoto, se desprendió una plancha de hielo que arrastró lodo y tierra y sepultó a la ciudad y todos los que estaban en ella. Sobrevivieron solo los que estuvieron en el cementerio. Interesante, ¿no? Estas palmeras, yo he tenido la suerte de conocer, tienen más o menos así como hasta ahí, ¿no? O sea, hasta el techo. Solían tener 50 a 100 metros. O sea, decía que tenían entre 50 y 100 metros y solamente sobrevivieron 15 a 20 metros. Wow. Menos, 10 metros. Ella es una de las sobrevivientes. ¿Qué hacemos en el caso de una avalancha? Y Snoopy que dice, tienes que tener en cuenta que ante una avalancha probablemente tengas como accidente masivo, o sea, una gran cantidad de pacientes y necesitas un triaje. Ese triaje significa la decisión de resucitar. Decisión de resucitar significa, voy a iniciar maniobras en todos ellos, tengo solo 2 manos, y de pronto todos ustedes necesitan asistencia. ¿A cuál entiendo primero? Mi mamá se muere, mi papá se muere. ¿Quién atiende? ¿A quién resucito? Tengamos en cuenta que no solamente es el hecho de que te caiga un montón de lodo de piedra encima y probablemente tengas trauma, sino de que también ingrese a la vía aérea y, por ejemplo, tengas asfixia y, por supuesto, hipotermia. Entonces tenemos que pensar cuánto tiempo está sepultada la persona. Entonces son cuatro cosas importantes. El tiempo, más de 60 minutos sepultado, la guía te dice no favorece la decisión de resucitar. Que a la extricación, al rescate, tenga menos de 30 grados de temperatura, tampoco favorece la decisión de resucitar, porque tendrías que hacer maniobras para que recupere temperatura para empezar con la resucitación, ¿no es cierto? Que dijimos, a partir de 30 grados hacemos todo. Entonces, probablemente no favorezca la decisión de resucitar. Si al momento de empezar la resucitación vemos que tiene la vía aérea obstruida, tampoco favorece la decisión de resucitar. Y obviamente si ya estamos haciendo resucitación y vemos que el potasio está mayor de 8, no favorece la decisión de continuar resucitación. De eso habla el algoritmo. Para quienes ya lo han leído, para quienes no lo han leído también. Valora al paciente en la extricación, o sea, en el rescate. Tiene lesiones letales, no sé, ¿no? Medio cuerpo fuera, probablemente no vaya a sobrevivir. De la cintura para abajo, probablemente no vaya a sobrevivir. No tiene lesiones letales, no hay un pedazo de cerebro saliendo ya.
Entonces, pregúntese, ¿más de 60 minutos? ¿Menos de 30 grados? Entonces, no tiene nada de eso. Ingrese a resucitar. Signos de vida, no, ingrese a resucitar. Al momento de resucitar, vemos la vía aérea obstruida. Probablemente no continuamos con la resucitación. Potasio mayor de 8, no continuamos con la resucitación. Son 4 cosas que determinan. Entonces ya hoy día están aprendiendo lo básico sobre triaje y decisión de resucitar ante una avalancha. Bien, pasemos a hipertermia. ¿Por qué será importante hablar de hipertermia? Porque igual, estamos en un país muy diverso. En el mismo día, ustedes pueden estar muertos de frío en Juliaca y por la tarde muertos de calor en Tarapoto, en Puerto Maldonado. Está solo bajando la cuestita. Entonces necesitamos ser flexibles. La hipertermia es una falla del organismo para termorregular. De igual manera, con la hipotermia afecta más a la población vulnerable con dificultad para la termorregulación, es decir, niños y ancianos. Y esto puede venir de adentro o de afuera, es decir, que nos afecte el ambiente o que nuestro cuerpo produzca más calor. Estas son las recomendaciones que da el MINSA respecto al shock de calor o al golpe de calor. Por ejemplo, ¿alguna vez han viajado a Miami, han viajado a Piura y de pronto bajan del avión, salen del aeropuerto y los golpea el calor? ¿Nunca han sentido eso, que no pueden respirar, que el aire está demasiado caliente? Ya, piensen en un niño, piensen en un anciano. Entonces, ¿qué dice? El golpe de calor o la hipertermia implica que ya tenga más de 40 grados centígrados. Por lo general se relaciona a alteraciones del estado mental, desde irritabilidad hasta convulsiones. O sea, tiene un amplio rango de alteraciones del estado de conciencia y puede asociarse a alteraciones orgánicas, falla renal, falla respiratoria, puede haber distrés respiratorio por calor, solo por calor. ¿Ya? Ahora, esto es un golpe de calor clásico ambiental. Pero doctor, yo no me voy a ir a Piura, yo me voy a quedar en la Arequipa, voy a trabajar en una ambulancia, acá. Y la ambulancia te llevó a un partido de fútbol en el estadio Melgar a la 1 de la tarde, de un día a otra. De pronto, el jugador estrella se desmaya y queda inconsciente. Entonces lo tocas y está muy bien, está en 41 grados. ¿Qué pasa? Probablemente sea un golpe de calor por esfuerzo, por ejercicio. Les puede pasar a ustedes. Entonces, recuerden que afecta a los jóvenes por ejercicio durante temperaturas altas. Por eso tienen que respetar los minutos de hidratación. ¿En qué otra población podría ocurrir esto? Dijimos, ancianos, gente en abandono. ¿Qué le pasó a esta persona? Se quemó. Obviamente, en la quemadura se pierde mucho líquido y el caloría. Pero después, esa persona ya no está con la piel quemada, está recuperada, ¿cierto? ¿Por qué tendría que ser más riesgoso que esa persona se exponga al calor? Sudoración. Porque no suda. Porque en la dermis están las glándulas sudoríparas y si no hay glándulas sudoríparas, no suda. Entonces, básicamente está atrapado en su propia piel. Y otras sustancias que puedan producir hipertermia, por ejemplo, bicarbonato. No es bicarbonato. ¿Qué es? Cocaína. Consideren jóvenes o adictos a cocaína podrían tener hipertermia. ¿Y qué más? ¿En qué otra enfermedad? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. ¿Ya? Flaquitos, rojitos, sudaditos y temblorosos. ¿Cómo qué se parece a un shock de calor o hipertermia? Como un shock séptico.
El paciente viene con escalofríos, pero muy caliente, con alteración del estado del sensorio. Puede haber deshidratación, fatiga, alteración del estado mental, puede ser falla renal incluso, hemos dicho, amplia gama de manifestaciones orgánicas. Pues, ¿qué te dice Snoopy? ¿Qué hemos dicho? Por shock, puede haber, ¿no es cierto? Hipovolemia por deshidratación, hidrata. Quítalo de la exposición al calor, lo llevas a la sombrita, le pones un ventilador para que por radiación pierda calor. Y también puedes enfriarlo con líquidos fríos o ingresar líquidos fríos o si no tus paquetes de hielo, que los vas a tener en tu ambulancia, los colocas en zonas donde pasan grandes vasos. Las ingles, las axilas y la barriga. La hipertermia maligna tenemos que tocarla en este punto porque es una predisposición genética a una reacción a medicamentos anestésicos. Y porque puede ser una pregunta de examen del ENAR, del residentado, de cualquier momento que necesitan utilizar dantroleno para ese tipo de situaciones. No es muy común, uno tiene que tener la predisposición genética para reaccionar en general a anestésicos inhalados o a relajantes o bloqueantes musculares. ¿Cuánto es la dosis? No vamos a hablar de dosis, solamente del medicamento. ¿Ya? En este momento me interesa. Se dan cuenta que soy muy escueta. ¿Por qué? Quiero cosas puntuales. Puntuales. Si pueden recordar lo puntual, quien es fiel en lo poco es fiel en lo grande, ¿no es cierto? Ya quiero que sean fieles en lo poco y luego que ustedes desarrollen lo grande. Igual tienen que leer su material teórico, ¿no es cierto? Ahí está. Bien. ¿Cómo te llamas? Andy. ¿Andy? Andy, sí. Andy, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? ¿Trabajar? Trabajar. ¿En cámara? No. Digamos que sí. Digamos que sí. Andy va a ser el médico de la posta de Quilca. Gracias. Digamos. Van a ser de pronto, hay postas en Quilca, en Mollendo, en Cocachacra, en Acarí. En realidad pueden ir para cualquier parte de Arequipa. Y si les toca la suerte de que es verano, ahí está Juan Carlos Bodoque frente al mar, con limonada y hielo, y de pronto les traen un rescatado. ¿Qué hacemos? Recordamos la clase de la doctora Vargas, ¿no es cierto? ¿Qué dice? El ahogamiento no solo se trata de la asfixia por agua, también se puede tratar por hipotermia, por broncoaspiración. ¿Por qué? Porque además no solo es el tema de la hipoxia, sino también la contaminación pulmonar. Entonces, ¿qué decimos? Existe sumersión e inmersión. La sumersión es cuando la vía aérea va por debajo del agua. La inmersión cuando uno está sumergido, o sea, está en el agua, pero la vía aérea queda por encima. La sumersión, mucho más letal, nos da pocos minutos de vida. ¿Por qué? Por hipoxia, por asfixia. Y eso lleva a la parada cardíaca. En cambio, la inmersión nos permite la vida, pero nos condiciona a hipotermia y broncoaspiración. Entonces, decisión de resucitar, igual que en avalancha, ¿no? Puede que sea solo un ahogadito o puede que tengan una embarcación de 50 personas, por ejemplo la del Humboldt que se está yendo ahorita, ¿no? A ver el calamar gigante, acaba de salir, ¿no es cierto? Ya está. Ahí debe haber un médico. ¿Qué tal que viene un calamar de contra gigante y se los baja? ¿Qué tienen que hacer? Estos minutos nos hablan de cuánto puede aguantar una persona en sumersión. Es probable que sobreviva si tiene menos de 10 minutos de sumersión y muy poco probable si tiene más de 25 minutos para lo de la decisión de resucitar. En cuanto a la inmersión,
usualmente ocurre cuando el paciente tiene un chaleco puesto. Si se van en un barco, pónganse su chaleco. Ahora, igual que en avalancha, si tenemos evidencia de trauma fatal, no sé, ¿no? Mordisqueado por un tiburón medio pecho, probablemente ya no sobreviva. Livideces, rigor o signos de putrefacción, pues ya no hay intención de resucitar. Pero cuando sí, Snoopy te dice 4 etapas. 1, el rescate. De preferencia, no ingresen al agua. Si van a ingresar al agua, no ingresen solos, al menos 2 rescatistas. Porque el instinto de supervivencia mío va a ser que cuando tú te acerques, yo te haga esto para sobrevivir y te voy a ahogar. Entonces, entre 2, mejor. Mejor no ingresen y lancen algo flotante. Si van a ingresar, ingresen con algo flotante para que ustedes se sostengan. Viene el soporte vital básico después. Y acá lo más importante son las 5 ventilaciones de rescate inicial. Y luego empiezan su RCP. Van a encontrar espuma, que es la combinación del aire y de todo el agua que se está metiendo en los pulmones. No es vital sacar la espuma. Es vital que cuiden la vía aérea, la permeabilidad de la vía aérea. Pueden voltear al paciente para que vomite y saque todo el contenido. Con las compresiones también van a hacer que salga contenido. El soporte vital avanzado ya implica que lo intuben. Y el momento de intubar protegen la vía aérea y pueden aspirar secreciones. Ahora, les voy a hablar del PIP. ¿Saben lo que es el PIP? ¿Tienen idea de qué es el PIP? Es un parámetro de ventilación mecánica. Es la presión positiva al final de la expiración. ¿Y qué implica? Cuando ustedes respiran, los alvéolos llenan de aire. Y cuando expiran, se colapsan. ¿Por qué no? ¿Por qué sustancia? Pues la sustancia surfactante que hace que la producen los neumocitos tipo 2. Bien. Entonces, la sustancia surfactante se puede alterar, en especial en situaciones de inflamación o cuando hay ingreso de líquidos. Entonces, los pulmones van a tender, los alvéolos van a tender a colapsar. Entonces, se coloca presión positiva al final de la expiración, es decir, que va a seguir ingresando aire incluso en la expiración, para que no colapse. Habitualmente colocamos PIP de 5 cuando no hay alteraciones pulmonares, entre 3 y 5. 5 es lo indicado. ¿Qué te dice la guía? Entre 10 o mejor 15 a 20. Lo que puede condicionar o llevar al paciente incluso a lesiones por sobredilatación alveolar, sí, pero puede ayudar a sobrevivir al paciente. ¿Qué te dice la guía? Para este tipo de resucitación no interviene si es agua dulce o salada, no implica predictor de mortalidad la edad, el tipo de agua, si es que hubo mayor o menor tiempo de respuesta en el sistema de emergencias o la temperatura o si fue presenciado o no. Ojo. Y en cuanto a los cuidados por resucitación, consideren que cualquier cosa que no sea aire que ingrese a los pulmones tiene potencial infeccioso. En especial si son aguas residuales o agua estancada, convendría dar antibiótico profiláctico. Bien. Otra condición muy frecuente que van a enfrentar en su primer día de emergencias como internos va a ser algún paciente con asma. ¿Sí? Todos los días, mañana, tarde y noche, viene un paciente con sibilantes. Vamos a hablar del asma que lleva a la parada cardíaca. Primero hablemos de la población de riesgo. ¿Quiénes tienen más riesgo de hacer parada cardíaca por asma? Pacientes que ya tuvieron una parada cardíaca por asma, hospitalizados en UCI, o
que hayan sido intubados por asma. Entonces te dicen, a mí yo una vez estuve en la UCI por asma. Cuidado. Que no usen corticoides inhalados los predispone a un asma severo. El uso adicional de antidepresivos y que además tengan alguna alergia alimentaria y si es línea. Bien, mala suerte. Causas de parada cardíaca. Puede ser por la broncoconstricción y la hipoxia. Puede ser porque no sale el aire y haya hipercapnia. O puede ser porque además de broncoconstricción hay salida de moco. Y ese moco obstruye y genera obstrucción de la vía aérea. Miren, 3 causas de parada cardíaca. ¿Qué más puede ser? Que la hipoxia genere arritmias ventriculares. ¿Qué más puede ser? Que con el salbutamol que le pusieron, el corazón que empezó a hacer taquicardia, no aguantó parada cardíaca o por infarto. ¿Qué más puede ser? Que le pusiste un montón de salbutamol y tu potasio se fue al piso. Ahí está. Porque dijimos que el salbutamol era para la hipercalemia, lo que por ende te baja el potasio. También, ¿qué puede ser? Dijimos, como Tom y Jerry, cuando Tom por alguna razón está en boca a boca y Jerry y el gato se va inflando, hace que reviente y sale con un globito. Ya. Parecido. Si tenemos la vía aérea semiobstruida, ustedes ingresan aire a presión, se infla el alveolo, se infla y no sale, reviente. Causa de neumotórax bilateral, asma severa. Siempre, y dijimos la semana pasada también lo primero, la valoración ABCD. Verificamos si la vía aérea está libre, si es que de repente no es asma, de repente es una manifestación anafilaxia, o de repente inhalaste, no sé, ¿no? Lejía con, o sea, cuando juntas limpia todo con lejía, sale un líquido y genera, o sea, alcalde, sí. O sea, es como un envenenamiento por aire, una obstrucción inhalada, y hay broncorrea, ¿no es cierto? ¿Qué hay? Broncoconstricción, sibilantes y roncos. ¿Qué llega? Aparece un asma. ¿Cuál es el antecedente? Estaba limpiando el baño y junté como 4 productos para sacar ahí esa envenenamiento inhalado. Entonces tenemos que distinguir entre varias cosas. La gravedad nos habla un poco del tratamiento. Cuando es un asma grave, un asma casi fatal o un asma de riesgo vital. ¿Cómo distinguirlos? El asma grave, obviamente, ¿no? Taquipnea, taquicardia, pero no shock. Asma de riesgo vital es el que genera shock. Y que en su AGA van a tener menos de 60 de milímetros de mercurio. Acá se los pongo de que kilopascales es igual a 1 kilopascal a 7.5 milímetros de mercurio. 8 por 7.5 sale como en 60. Entonces, menos de 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en el gas arterial. Algo más importante es que tenga hipotensión. Obviamente, la arritmia también es un asma de riesgo vital. Y el asma casi fatal cuando tienen hipercapnia. Vamos a hablar de tratamiento. Obviamente vamos a dar oxígeno, broncodilatación, vamos a disminuir la broncorrea, vamos a relajar los músculos con sulfato de magnesio y vamos a reducir la reacción inflamatoria con corticoides. Entonces necesito que por lo menos se acuerden de estos 5. Oxígeno, beta-2 agonistas, disminuyamos el efecto colinérgico con bromuro dimatropio, sulfato de magnesio y corticoides. Perdemos mucho líquido en el moco, rehidratemos. Si está en shock, rehidratemos. Reponemos potasio porque el salbutamol genera hipocalemia. De preferencia intubamos y colocamos PIP alto, igual que en el ahogamiento PIP alto. Incluso podríamos colocar adrenalina porque el símil con anafilaxia es muy grande. ¿Qué más te dice? Si vas a intubar, hazlo pronto.
Ya no hacemos 6 respiraciones por minuto. Hacemos entre 8 y 10. Periodos de apnea. Es un poco contraproducente, ¿no? ¿Por qué le voy a dejar un periodo de apnea? Por lo que les decía que del gatito que se infla, ¿no? Si ven que ingresa el aire y no sale, ingresa en cualquier momento, entonces puede ser que desconecten un momento y compriman un poquito el pecho para que salga por fuerza el aire. ¿Ya? Conviene también pensar en que si van a hacer ventilaciones con el ambú se va a llenar el estómago de aire, así que les compriman con una sondita y saquen ese aire de ahí, ¿ya? Para que no les ocupe espacio en el tórax. Bien, Snoopy ya se fue y ahora queda mi amigo Pancho. Mi amigo Pancho, siendo primavera, se fue a olerle al jardín y lo picó una abejita. ¿Y qué te dice Pancho? Pancho aprendió mucho de esto. Ya venía a explicarte que la anafilaxis es una reacción de hipersensibilidad grave con riesgo vital, usualmente por la liberación de histamina por mastocitos y por basófilos, y eso genera 3 cosas: vasodilatación, edema y permeabilidad capilar. Esas 3 van a condicionar todos los problemas. Usualmente tiene que haber una exposición a algo, ya sea alimentos, fármacos o insectos. Básicamente es una exposición a una proteína ajena a ti. Cuando es por medicamentos ocurre al instante. No vale eso de que me colocaron dexametasona ayer y hoy día se me hinchó la cara. Soy alérgica a la dexametasona. Ayer escuché 2 personas alérgicas a la dexametasona. Una señora que me dice, soy alérgica, ¿y qué te pasó? Es que me colocaron dexametasona 5 días y el quinto día me hinché. Soy alérgica a la dexametasona. Yo no. Señora, no. Me tiré como 5 minutos hablando que no, que la dexametasona es para el tratamiento, que la dexametasona puede hincharle la carita porque es un corticoide. Ya. ¿Y a qué más es alérgica? No, solo la dexametasona. Pase a la siguiente que está haciendo. ¿Y esta señora alérgica algo a la dexametasona? También, sí, también. Alérgica a la dexametasona con 8 interrogantes. ¿Ya? Entonces tienen que preguntar qué pasó. Sean curiosos, ¿ya? Distinto de, soy alérgico a la penicilina, ¿y ahí qué te pasó? Es que me pusieron penicilina y en el instante sentí que me moría, me desmayé y no sé qué pasó y luego me revivieron. Ese es alérgico a la penicilina. Pero tiene que interesar, ¿y qué pasó? Sean chismosos. Las mujeres, los hombres siempre son chismosos. Entonces, doctora, ¿y puede ver una anafilaxia después? También administrar secreción a esa persona, y parece que un día me ministro y me da un desmayo. bien. ¿Te puede dar alergia a la ceftriaxona después de haber recibido antes ceftriaxona? Tienes que haber recibido por lo menos una dosis o tienes que haber estado expuesto al menos una vez al alergénico. De esa manera, los leucocitos obtienen sus receptores. A la segunda, te da la alergia. Pero doctora, me he puesto penicilina toda mi vida. ¿Por qué ahora soy alérgica? No lo sé. Alguien no te quiere en Hogwarts. Pero puede ser, a la 80ª vez que lo recibes, haces tu alergia. Y de ahí en adelante eres alérgico. No hay forma de predecir una alergia. Entonces llegan a su posta y revisan que tengan adrenalina, hidrocortisona, clorfenamina, por favor. ¿Ya? Bien. Si tienen su consultorio, por favor, también ahí tienen su cochecita de pelo. ¿Qué más te dice Pancho? Reconoce la anafilaxia. Es una cuestión súbita. Cuando es por medicamentos ocurre en los minutos. ¿Alguien conoce al doctor Llerena, Nasib Llerena? Sí. ¿Ustedes sabían que hizo una reacción anafiláctica? No. La señora Dorita, una de las enfermeras más queridas, un día no sé qué, no recuerdo qué le pidió que le pusiera y se lo puso a la nalga. Pómelo, Dorita, ¿cómo le puso? A los 5 minutos, Dorita,
Dorita, ¿qué me has puesto? Y pum, cayó al piso. Y le pusieron pues adrenalina y todo. Imagínense, la Dorita no podía ni solo llorar. Pero nos contaba eso con unas risas. Y Nasib siempre se pone rojo con eso. Le olviden colorado. Pero a ver, coméntenle, y la vez que le pusieron y la señora Dorita lo salvó, ahí está, ¿quién te contó? Úrsula, ya. Le dicen que yo le conté. ¿Ya? A los minutos. Por eso, cuando ustedes vayan a colocar inyecciones a su familia, a su amigo, a su vecino, le colocan a inyectarle y se quedan a conversar y chismean 10 minutitos. Por favor, no me abandonen al paciente, ¿ya? Cuando es cuestión alimentaria, son 20 minutos, 30 minutos, ¿ya? Cuando es una cuestión de picaduras de insecto, es el intermedio, 10, 15 minutos, ¿ya? Bien, ¿qué les dice Pancho? Súbito y progresivo. Tienen que hacer, obviamente, su evaluación ABCD. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Edema, vasodilatación y permeabilidad capilar. Permeabilidad capilar y edema, todo es parte de lo mismo. Los capilares se dilatan, sale líquido. Pasan dos cosas. El líquido sale, invade un tejido y se hincha. Se hinchan las mucosas. No solo la de acá, la de la vía aérea. Se cierra la laringe. Entonces puede que tengas dificultad para respirar. Sale a los alveolos. Broncorrea. Dificultad para respirar. Sibilantes. ¿Qué más? Sale líquido. Quiere decir que salió de dónde. Los hematíes dentro del vaso que dicen, oye, ¿dónde vas? Uy, se va el líquido afuera. Y los hematíes se quedan solitos. ¿Qué ocurre? Shock. ¿Y qué dice el corazón? No hay volumen. Dale más rápido. Taquicardia. Y el cerebro te dice, amigo, me gana la pobreza. Me desmayo. ¿Por qué? Porque no hay hipoperfusión cerebral. ¿No es cierto? Ya está. Entonces puede haber hipoperfusión cerebral. Entonces puedes tener afectación en todas las letras del ABC. Incluyendo en la E, la exposición en la piel. Pero este es en el 80% de los casos. ¿Hay anafilaxias sin alteraciones de la piel? Hay. Entonces, cuando yo era residente ya de segundo año, la primera vez que participé de un cierre de CIA, bacán, conseguí la paciente, la seguí desde el día en que le hicimos el diagnóstico, la llamé desde su casa, que venga, que los Estados Unidos vienen, ya, bacán. Salió todo chévere, cerró el CIA, bacán, aplausos, todo. Se fue a su cama y dijo, me duele mi colita, porque todo el día estaba echando. Y mi R menor dice, ¿me pongo tan mal? Ponle tan mal. Yo me estaba yendo ya a comer 1 de la tarde y de pronto me llama, oye, voy corriendo. ¿Qué pasa? Es que dice que se le han adormecido los dedos. Ya, ¿qué pasa, señora? Lo que pasa es que yo no puedo vivir. Y fue lo último que escuché. ¡Adrenalina! Porque su boca empezó así. Empezó a crecer. Se empezó a poner azul. Y empezó a hacer esto. Estaba entrando pues en hipoxia, ¿no? Porque sí. ¡Adrenalina! Cogimos adrenalina, clima en la pierna. Hubiera sido bonito, ¿no? Que sucediera eso. No. Yo se lo puse a la mano. ¿Y qué pasó? Y luego se agarró el pecho. Hizo una taquicardia a 320. Y estuvo una semana en cuidados coronados. Entonces, moraleja. Nunca alarmó. Y nunca humilló. Sobrevivió, todavía es mi amiga y todo. Nunca a la venta. ¿Catéter venoso? No, intramuscular. Entonces, que las experiencias de sus docentes sean sus experiencias. La persona inteligente
aprende de sus errores. La persona más inteligente aprende de los errores del resto. ¿Sí? Bien, entonces, piensen que esta persona va a tener dificultad para respirar, así que la posición es importante. Si no es un gran compromiso, siéntenlo para que respire mejor. Pero si entra en shock, recuéstenlo y eleven las piernas para compensar la hipotensión. Retiren el alergeno, detengan la medicación, quiten el aguijón, quiten y atrapen a la araña, atrapen al elemento. Monitoricen. Obviamente, protejan la vía aérea, oxígeno y adrenalina. ¿Qué te dice Panchito? Por favor, adrenalina intramuscular. Intramuscular. Mayores de 12 años pueden recibir media ampolla de adrenalina intramuscular. ¿Dónde? En el cuádriceps. Si no lo logran en el cuádriceps o no hay cuádriceps, ya. Pero de preferencia en el cuádriceps con una buena aguja que llegue al músculo, que no se quede en el subcutáneo, por favor. ¿Ya? ¿Qué más te dice, Panchito? Puedes colocarme clorfenamina, corticoides, incluso salbutamol, ¿ya? O algo que contrarreste el efecto pulmonar. Si hay edema, quiere decir que se perdió fluido intravascular. Dale fluidos. Si está en shock, dale fluidos. Ahora, hace poco ha habido un roche en un hospital porque una persona que se fue a hacer una cirugía estética falleció. Y luego han absuelto, supongo que ya volvió a su casa, porque estaba no habido, porque confirmaron que probablemente había sido una reacción alérgica. Ustedes como directores del centro de salud, ¿qué pueden hacer? Pidan una triptasa mastocitaria que puede confirmar que esto fue una anafilaxia. Así que Panchito te presenta el algoritmo, que es básicamente lo mismo. Reconozcan la situación, apliquen su ABCDE y coloquen adrenalina y otros para poder vencer la anafilaxia. Y lesión traumática. Y por último, lesiones traumáticas. Aquí el balón bombola, ¿qué te dice? ¿Alguien sabe lo que es el commotio cordis? ¿Sabes? No. Es un trauma torácico, doctora, que totalmente produce que el corazón esté en fibrilación ventricular. Eso quiere decir que todo el que recibe un pelotazo en el pecho puede tener una parada cardíaca. ¿Y por qué la gente juega fútbol? Vivir al extremo. Tiene que darte justo en el periodo refractario relativo para que hagas efecto. Pero ocurrido. Entonces, tú me dirás, yo no me voy a ir lejos, yo voy a ser internado acá. No me voy a ir a zonas de avalanchas, no voy a evitar las playas, porque no quiero tener agua. No voy a ir al techo, porque no me gustan las entusiastas, yo voy a ir a trabajar en una ambulancia, en una clínica, y la ambulancia te lleva a un partido de fútbol. ¿Tu primer partido de fútbol? ¿En el pecho? No, este es un video donde el pata recibe un pelotazo en el pecho para evitar un gol y cae y colapsa. Entonces, como bien dijo Santiago, genera una fibrilación ventricular bajo el mismo concepto de que una descarga cae en el mal sitio, porque no hicieron la cardioversión correcta, o sea, no hicieron la sincronización y hace fibrilación ventricular. Entonces, lo importante es que ustedes en su ambulancia tengan su D. Porque lo primero que tienen que hacer, que inicien con presiones, coloquen el DEA y desfibrilen cuanto antes si ese paciente va sobre. Entonces, eso hay que hacer. La primera causa de muerte en el Perú, fuera de infecciones, es accidentes de tránsito. Lamentablemente, hace poco ha habido un gran accidente de tránsito yendo a Camaná, ¿cierto? Haya fallecido un colega cirujano. ¿No sabían? No. Un colega nuestro, uno de nosotros, que trabajaba en Chara.
Entonces, piensen que también puede haber traumas por el timón, puede haber neumotórax, puede haber amputaciones, puede haber una gran cantidad de cosas. Esas son lesiones traumáticas, como este pequeño cuchillo en el pecho. ¿Y ahí qué te dice? Va a variar un poquito el soporte vital. Si no tienes, o sea, si no se explica la parada por la lesión, si se explica por una causa común, o una causa no traumática, haz tu RCP de forma habitual. Que nadie te libre de un infarto viendo la impresión, ¿cierto? Pero si hay una lesión traumática y es reversible, entonces le vas a dar prioridad a la lesión traumática reversible. Controlas la hemorragia catastrófica, descomprimes un neumotórax, cuarto espacio intercostal, sacas contenido hemático del saco pericárdico o haces una sutura o haces alivias el taponamiento o haces una microcirugía, pero siempre y cuando tengas todo lo que necesitas. Las 3 Es. Tienes la experiencia, tienes el equipo, tienes el entorno, tienes el tiempo. Si no tienes todo esto, no te metes, porque vas a generar más y te expones. En el hospital, cuando yo era interna, cuando ingresé al internado, había siempre en shock trauma un periódico mural y había un recorte de periódico. Ginecólogo salva la vida de niño haciendo cesárea en shock trauma. Y era maravilloso, y me pongo de pie, el doctor Torres de la Gana. ¿No lo conocieron? Ginecólogo. Cuando yo era interna y entré, ese año se jubiló. Pero así ya con 70 años, con 69 años y pico, entraba al hospital y todo el mundo, ¡ay, doctor! Entraba así, todo un héroe. 69 años, guapo, hermano. Con sus las canas eran coronas. Y te enseñaba, te hablaba, tenía medio un acentito medio típico para arequipeño. Y te explicaba, ¿no? Intento darme mi primera cesárea. Les digo, no tienen que ser buenos en todo. Solo es aquello que les gusta. ¿Ya? Entonces, llegó la gestante en parada. Lo llamaron al ginecólogo, avisaron que iban en camino a una gestante en parada. Prepararon en shock trauma una especie de mini sala de operaciones. Generaron el entorno. Prepararon el equipo, tenían el equipo. Llamaron al doctor Torres de la Gana, que fue quien aceptó, que tenía la experiencia. Obviamente eso fue hace 15 años. Y hace 20 años ya, yo hice el internado hace 10 años. Y hubo el espacio. Ni bien llegó, la rajó, sacó la guagua y se salió. Noticia. Pero tuvieron todo. El espacio, el entorno, la experiencia y el equipo. Bien. Si recuperó la circulación, bien, continúen con cuidados sus paros, si no, consideren finalizar. ¿Por qué? Porque sin ese procedimiento no va a sobrevivir. ¿Ya? Igual. Por más que desfibrile 20 veces un taponamiento cardíaco, pues no va a lograr. Si es que no sacamos. Entonces, la prioridad es resolver la lesión traumática. Entonces, haciendo un resumen, recordando Snoopy, que tiene mucho frío. Hipotermia. Y eso lo hacemos con ustedes, ya estamos a fin de semestre, necesitamos puntualizar. Hipotermia, ¿de cuánto temperatura estamos hablando? Menos de 30. Menos de 30. ¿Qué temperatura es importante recordar para soporte vital? 30 grados. Con 30 grados ya podemos dar adrenalina. Pero vamos a duplicar El tiempo, el 6 tiempo. minutos. 6 minutos a Tiempo y 10. intervalo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos 35. 35 horas.
minutos. En adelante ya podemos tratarlo de forma normal e incluso tratar bradicardias si es que no se han resuelto con la hipotermia, con el recalentamiento. Podemos tener recalentamiento pasivo, activo, y el activo puede ser interno o externo. Externo cuando lo ponemos mantas, cosas por fuera, y el interno cuando ponemos fluidos, lavados, peritoneales o circulación extracorpórea. Este recupera la temperatura en 1 grado centígrado por hora y este como hasta 10 grados centígrados por hora, más o menos. Significativo e importante. Avalancha. ¿Qué dijimos? ¿Qué cosas son importantes? Asfixia, trauma y hipotermia. Tiempo desde Ya, el tiempo. ¿Cuánto de tiempo puedes tolerar? 60 minutos. Temperatura La temperatura. menor a 30. ¿Cuánto? Menor a 30. Menor a 30. ¿Por qué? Porque dijimos que es importante para poder resucitar. Y si no, lo tienes que recalentar. ¿Qué más? Vía aérea obstruida. Que tenga la vía aérea obstruida, o si no, que el potasio sea Menor a 8. mayor a 8. Mayor a 8. Mayor o menor de 8. O sea, la idea es que se acuerden de que el potasio, si es mayor a 8, poco probable que ese paciente sobreviva, suspendemos, o no alienta la idea de continuar con. ¿De qué se pone mal si es que eso ya no? ¿Qué más? Snoopy ahora ya no tiene frío, tiene calor. Hipertermia. Se va de Julián hasta Piura. ¿Cuándo decimos hipertermia? Mayor a 40 grados centígrados. Mayor a 40. Bien. Fatiga, cefalea. ¿Qué más podemos decir acá? Simula shock térmico. Simula shock. Puede ser un shock de calor. Puede ser interno o externo. ¿Interno por qué? ¿En qué casos? esfuerzo. Esfuerzos. ¿Qué más? No, ese es el externo, compañero. El externo puede ser ambiental o por esfuerzo, ¿cierto? Lo dijimos, o te vas a Piura o a Miami o te vas al Estadio Melgar a correr tu vuelta la vuelta libre. Entonces, si es un interno, ¿qué enfermedades te dan hipertermia? Hipertiroidismo. La tiroides. ¿Qué más? Drogas. Cocaína. ¿Algo más? ¿Quiénes se predisponen? Los quemados, ¿cierto? Miami. Tratamiento. Enfriamiento. Trantrolen. También puede ser externo o interno. Externo con aire, agua, ¿no es cierto? Hielo. Y el interno también puede ser por circulación extracorpórea. Trantrolen. Ese es mi leche en realidad. Lo demás es mi intento de leche. Y ahora sí, vamos a ahogamiento. Ahogamiento. ¿Qué es importante en el ahogamiento? Sumersión o inversión. Ya. Inmersión O sumersión. O sumersión. o sumersión. ¿Qué es peor? Sumersión. ¿Cuánto tiempo tenemos? Era 20. 10. 10. ¿Cuándo decimos que ya petateó? 25. Más de 25 minutos. La inmersión, ¿qué puede ocurrir? Hipotermia y broncoconstricción. Broncoaspiración. Broncoaspiración, que es lo mismo que neumonía, ¿no es cierto? Neumonía. Ya está. ¿Qué más podemos decir acá? 4 etapas. Primero, rescalcio. ¿Se van a meter? No. Lancen. De 2. ¿Tú sí te vas a meter? Y lo rescato. Sí. Déjalo porque se meta. Pero con tu salvavidas. Puedes meterte, pero bien amarrado un salvavidas y de preferencia 2 rescatistas. ¿Ya? Bien. ¿Qué viene? Soporte vital Básico. básico. Y en el soporte vital básico, ¿qué hay que hacer? Ventilación. Respiración. 5 ventilaciones de rescate. Y luego haces tu RCP normal, 32.
Soporte vital Avanzado. avanzado. ¿Qué tienes que hacer? Intubarlo. ¿Qué quieres ponerle? ¿Pi? ¿Alto o bajo? Alto. Alto. 15. 15. ¿Ya? ¿Qué más? Cuidados. Posparo, que lo vamos a ver más allá, pero posparo en ahogamiento implica antibióticos, ¿no es cierto? Sí. Y cuidar la ventilación. Vamos con Pancho. ¿Qué le pasó a Pancho? Anafilaxia. Reacción alérgica. Anafilaxia. Ya, alimentos, medicamentos, Insectos. alimentos. ¿En cuánto tiempo empieza? 30 minutos. Medicamentos, 5 minutos. insectos, 10, 10, 10. 10. Son aproximados. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? ¿Cómo Vasodilatación. reconoces ya? Vasodilatación, edema y permeabilidad capilar. Bien, vasodilatación, edema y Permeabilidad capilar. Permeabilidad capilar. permeabilidad capilar. ¿Qué más? ¿Cómo reconoces? ¿Es algo? Súbito. Súbito. En reacción a un alergeno y es progresivo. Entonces, ¿qué vamos a poner? Clorfenamina. Por favor. Solo la clorfenamina no ayuda. Cuando es una anafilaxis. Ojo que es distinto de una reacción alérgica menor. ¿Ya? Cuando es una anafilaxia es una cuestión que compromete la vida. ¿Ya? Hay hipotensión, hay edema fenobrótico. Entonces ahí sí mejor la adrenalina. Lo tienes que observar, lo tienes que monitorizar. No ponemos adrenalina a todas y cada una de las alergias. ¿Sí? ¿Intravenoso o intramuscular? Intramuscular. ¿Ya? ¿Saben que existe intravenoso? Bien. Adrenalina intramuscular. ¿Qué más pueden dar? Ahí viene, ahí sí viene. Hidrocortisona. Hidrocortisona. ¿Cuánto? ¿Alguien ha leído el material teórico? Sí, pero no me acuerdo. Si hubieran leído, dirían el material teórico. No existe una dosis establecida, porque puede que necesites 100 miligramos, puede que necesites 300, 400. Ya, en realidad va un poco de la mano de la gravedad del asunto. Pero viene de 100. 100, 200. Exacto. ¿Qué más? Clorfenamina. ¿Cuánto? 10. ¿Qué más? Salbutamol. Clorfenamina. Salbutamol. Salbutamol, ¿no es cierto? Si es que estamos con asma grave. ¿Qué falta lo del asma, no? Sí. Si no había Snoopy para asma. He buscado y no hay. En el asma. Asma grave. ¿Qué define el asma grave? Taquimia y taquicardia. Ya, ¿cuánto es taquipnia? ¿Más de? Bien, más de 25. ¿Taquicardia? ¿Cuánto es taquicardia? Más de 100. Es más de 100, pero ¿qué le dice su algoritmo? Más de 110, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más dijimos? Que compromete la vida. ¿Qué dijimos? ¿Qué es importante? Shock. Bien. Shock. ¿Qué más dijimos? Oxígeno menor de 8 kilopascales o menor de 60 mililitros de mercurio. ¿Qué más dijimos? Que haya arritmias. Ya, acá también usualmente compromete. Ya, ¿cuál es casi fatal? Percardio. ¿Ya? Recuerden que puede que no haya sibilancias. Puede que no haya sibilancias. Que se entrecorten las frases. Que se entrecorten las frases al hablar.
Ya puede que haya asma sin sibilancias. Hay. ¿Cuándo es? Grave. Grave. Bien. Tratamiento. Sálvame, salbutamol. Oxígeno, bromuro de hipotropio. Sulfato de magnesio. Bien. Corticoide endovenoso. Corticoides Endovenosos. endovenosos. De ahí al lado no actúa tan rápido. ¿Ya? ¿Algo más? Oxígeno. Hidratación, porque ¿qué dijimos que había? Shock. Shock. ¿Ya? Es una cuestión progresiva y sonotiva. ¿Ya? Hidratación. Y vamos a ver cómo va él. ¿Algo más? Ñam, ñam. Podría ser incluso adrenalina, si es que la causa es una anafilaxia. Y por último, lesiones traumáticas como, ¿cómo se llamaba esto? Golpes precoces. Como el Harry Potter, Conus- como Tío conus- Cortis, ¿cierto? Tío Cortis. Cortis, no Cortis. El córdice. Y como Tío Cortis, tu amiga. Córdice. No vas a decir eso. Punto medio. Entonces, acá se prioriza el tratamiento de la lesión traumática. Si es que es recuperable. Mi papá, que es traumatólogo, cuando trabajó de médico general, me cuenta, y el día que fui y le pedí que me comprara una moto, me dice, el día que trabajé como médico general, trabajé en la ambulancia, en el alerta médica. Nos llamaron por una pareja que había estrellado su moto a la entrada del Puente de Fierro. Entonces, a mí me tocó atender a la chica que iba detrás del chico que iba con casco. Ella no iba con casco. Entonces dice que cuando la fueron a levantar, porque la fueron a voltear, cuando agarró su nuca para voltearla, metió los dedos al cerebro. Bah. Exactamente. Oh, me dice, qué sensación tan horrible, me dice. No encontré Hueso. hueso. Occipital. O sea, Había metido mi mano al cerebro. Oh, qué asco. oh. Esa es una lesión fatal. ¿Cierto? Exposición de masa cerebral es una lesión fatal. ¿Ya? Cuando yo trabajé en periferia como cardióloga, te toca trabajar de todo. Hubo una huelga, esa huelga que hubo como 2 meses, en verano, enero, febrero, ¿no es cierto? Ya, una semana, ¿me entiendes? Entonces no había forma de pasar. Y en esa semana, una mototaxi se fue contra un carro, estaban como 8 botellas de vino, y fuimos a sacarlo de la mototaxi. Yo agarré la cabecita para que no, por si había lesión cervical, ¿no? Entonces estaba sangrando la nariz y le agarré un ratito la nariz y me quedé con la nariz. ¿Qué? O sea, levanté el puente nasal. Lo volví a poner en su sitio. ¡Qué desagradable! Y obviamente, pues, no, había roto todo el macizo facial. Sí, estaba ya. Ya estaba. Pero estaba vivo. Esa no es una lesión traumática irrescatable, ¿no? Qué desagradable. Entonces, acá se prioriza la lesión traumática. Si no se recupera eso, obviamente no descomprimen el neumotórax, no sacan el hemopericardio, mejor detengan las maniobras porque no van a poder salvar la vida. ¿Ya? Bien, esa es la clase de hoy. Vamos con el pasito. Caso número 1, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene de mano? ¿Qué? ¿Cuál la casa? Yo llegué a tener vacaciones al hospital y podía darles básicos porque no tengo ni talento. Todos decimos, oh. Escucha entonces, Ah, ya. dice. Paciente varón de 68 años, es hipertenso y está en tratamiento con furosemida 80 miligramos al día. ¿Ya? Acude por debilidad progresiva, mareos y palpitaciones. La presión está en 160, pero tiene hiporreflexia y pulso irregular. En el EKG encuentras ondas
de ondas U prominentes, un QT bien prolongado y bradicardia con estrés. ¿Cuál sería el trastorno de sospecha? Hiperpotasemia, hipopotasemia. En tratamiento, retos de dosis. Con potasio venoso 20 milimoles por hora. Segundo caso. Paciente varón de 60 años que acude por cáncer, tiene antecedente de cáncer de pulmón. Dice que tiene polidipsia, poliuria, o sea, está deshidratado. Se presenta por somnolencia y confusión. Además, tiene un dolor óseo difuso. En el examen de sangre tiene potasio en 4.5, calcio en 3.4 milimoles y magnesio en 0.8 milimoles. ¿Cuál es el trastorno? Hipercalcemia. Tratamiento. Fluidoterapia. Fluidoterapia. Te dice que está en polidipsia, poliuria, entonces está deshidratado, ¿cierto? Lo hidratas y le das Pamida. Ya está. Caso 3. Varón de 77 años con falla renal y que está tomando antiácidos como loco porque le duele su pancita. ¿Qué contiene? Magnesio. ¿Qué va a pasar? Se curó. ¿Y qué tiene ahora? Debilidad muscular, hipotensión. Magnesio lo tiene en 4.5 miligramos por decilitro. Potasio en 5 y calcio en 2.4. ¿Qué tiene? Hipermagnesemia. Tratamiento. Cloruro de calcio. Estabiliza esta membrana. Cloruro de calcio. El cloruro de calcio es muy bueno para estabilizar membranas, excepto en hipercalcio. Caso 4. Paciente varón de 30 años, hallado en su habitación al lado de una jeringa. Está inconsciente, pupilas mióticas. ¿Qué puede ser? Opioides. Antiácidos no creo que te tomen somnolencia. Frecuencia respiratoria en 6, altura 89, con cierta parada respiratoria, más miosis, intoxicación por opioides. Tratamiento. Naloxona. Si no se la puedes poner intravenosa intramuscular, se la pones nasal o rectal. ¿Sí? Sí puedes. A ver, cuéntale bien al paciente hipotenso en bradicardia y que tiene alta sospecha de tener VIH. Ponle bien. A ver. Después puedes poner intranasal. ¿Cuánto? 1 miligramo en cada cosa. Caso 5, campesina 54, que estuvo fumigando y ahora tiene cianorrea, sudoración y vómitos. Órgano, fosforados, tratamiento. Atropina. Muy bien. Listo, chicos.